Buen día a todos. Nosotros somos el equipo número 7 del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El día de hoy nosotros le vamos a presentar el tema de corrosión a todas aquellas personas que estén interesadas por aprender un poco más sobre este fenómeno. El equipo está conformado por Orsuna Vázquez Noemí Camila, Palomo Ortega Laura, Ramírez Luna Erika, Sánchez Pollo Mauricio Enrique y su servidor Sarmiento Sánchez Sebastián Sasnaí. Nuestra profesora es la maestra en ciencias Blanca Zamora Celis. A continuación, la compañera Camila nos hará una pequeña introducción sobre qué es la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión se puede definir como el desgaste que tiene una superficie que se produce cuando los metales están expuestos a ambientes reactivos. En otras palabras, es el proceso de deterioro de los materiales metálicos específicamente, los cuales también incluyen tanto los metales puros como las aleaciones de estos mismos. Este proceso de deterioro se lleva a cabo ya sea mediante reacciones químicas o electroquímicas. Esto es debido a que los materiales buscan alcanzar un estado menor de potencial energético. Es el proceso en donde se lleva a cabo la formación específicamente de óxidos y sulfuros. Es importante no confundir con tres conceptos más, los cuales son degradación, erosión y desgaste, ya que la degradación está 100% relacionado con otro tipo de materiales como lo son los polímeros y cerámicos. Por otro lado, al deterioro únicamente causado por condiciones físicas no se le denomina corrosión, sino que se le describe como erosión o desgaste. Corrosión electroquímica. Se definen como la reacción entre una superficie metálica y un entorno conductor de iones. Para poder aterrizar mejor este concepto, hay un ejemplo muy claro, el cual es una celda. La celda ya sabemos que está compuesta por un ánodo, un cátodo, obviamente una conexión eléctrica y un electrolito. Recordando que el electrolito es la solución conductora de electricidad. Entonces, básicamente lo que sucede aquí es que en el ánodo es el lugar en donde el metal es corroído. El electrolito es nuestro medio corrosivo y el cátodo puede ser parte de la misma superficie metálica o también puede formar otro electrodo en la misma celda, pero este no es consumido por el proceso de corrosión. También es importante mencionar los entornos en los cuales se puede llevar a cabo la corrosión. La mayoría de los casos de corrosión electroquímica se producen en entornos acuosos, como aguas naturales, humedad atmosférica, lluvia, suelo húmedo, así también como soluciones artificiales, agua de calderas, agua de refrigeración, soluciones químicas, etc. Y en condiciones secas, es decir, a altas temperaturas en entornos gaseosos, como sales fundidas o metales, pero por medio del aire, por medio de la atmósfera, por medio del suelo seco, etc. Para poder comprender un poco más sobre el ciclo natural de la corrosión, tenemos este claro ejemplo, el cual tenemos el producto de acero terminado que está pasando después. Tenemos aire, humedad, los cuales son factores externos que corroen al acero y forman óxido o sulfuros, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es decir, está recibiendo energía, para después pasar a formarse óxido de hierro, es decir, mena y herrumbre como nosotros lo conocemos, mena de minería, y aquí es donde se le está dando energía en la fundición y la refinación, pasando así
de nuevo al producto de acero terminado. Esto es básicamente el ciclo natural de la corrosión. Ahora que ya conocemos muy bien el concepto de corrosión, hablaré de manera general acerca de la importancia. La corrosión puede comprometer no solo la seguridad, sino también la economía y la conservación en la industria. Puede afectar más de lo que podemos imaginar, ya que existe desde la contaminación de los productos que deseamos obtener hasta un fallo en el proceso, debido a la acumulación de productos de la corrosión en las paredes, espesor de los materiales, válvulas de presión, contenedores metálicos de componentes químicos tóxicos, turbinas, rotores, etc., entre muchos otros. Es por eso que la corrosión debe ser muy identificada y debe ser muy tomada en cuenta para poder evitar pérdidas económicas, pérdidas tal vez de personal, hablando un poco de la seguridad y más que nada para la conservación de los materiales y de todo el equipo que podemos tener en la industria. Como ya se mencionó, la corrosión afecta a la economía. Y en este caso tenemos dos tipos de pérdidas económicas, las directas y las indirectas. Las directas son las pérdidas que están asociadas con el reemplazamiento de material. Aquí, por ejemplo, cuando el material está corroído, pues tenemos que comprar material nuevo y cambiarlo. Aquí ya nos genera una pérdida económica. Las indirectas, que son las pérdidas que están asociadas con la contaminación y la pérdida del producto, y también algún daño que pueda generar al ambiente. Aquí, por ejemplo, si el producto que se está obteniendo se contamina por la corrosión, en caso de que sea algo que nosotros consumimos, pues nosotros al consumirlo y estar contaminado, pues nos afecta, nos puede generar algún problema nos puede generar problemas a nuestra salud. Y en caso de la pérdida del producto, pues aquí va a tener que tal vez o igual mayores pérdidas que con la contaminación del producto, porque con la pérdida pues ya no va a obtener lo mismo que siempre la empresa y va a tener que buscar una forma de reponer eso que perdió, lo cual pues le genera más gastos, ya que va a tener que volver a comprar materia prima para volver a generar o producir lo que perdió, lo tiene que reponer. Y el daño ambiental que puede generar pues por alguna fuga de las sustancias que se utilizan, pues aquí también se generan pues muchas pérdidas económicas. Creo que las pérdidas económicas indirectas son las que más gasto tienen y las que más afectan. Y lo que también genera costos son los métodos de protección. Pero estos nos pueden ayudar también a producir ahorros, ¿no? Ya que pues si se combinan con una buena planeación de mantenimiento y un buen programa de inversión, pues aquí ya tenemos un ahorro y nos podemos evitar la corrosión y pues más pérdidas económicas. Y al hacer esto, pues minimizamos las pérdidas de los materiales, vidas humanas y el daño al ambiente. Bien, ahora hablaremos acerca de las causas de la corrosión. Y una de ellas es la acidez de la solución. Para comprender esto, primero hablaremos acerca del pH. Bueno, el pH es la propiedad que nos define la cantidad de iones de hidrógeno libres en la solución. Cuando tenemos un pH menor a 7, la solución es ácida.
por lo que existe una concentración relativamente alta de iones de hidrógeno capaces de recibir electrones para estabilizarse. Bien. Debido a que esta solución acepta electrones, se vuelve más ácida, por lo tanto más corrosiva que una solución neutra con un pH igual a 100, por lo que la parte anódica reacciona en una mayor proporción debido a la liberación de los electrones. En la siguiente imagen se puede observar la escala de pH, donde nos muestra que el pH neutro es igual a 7, un pH ácido es menor a 7 y un pH alcalino es mayor a 7. Bien. Otra de las causas de la corrosión son las sales disueltas, y aquí hay dos, sales ácidas y sales alcalinas. Las primeras, ¿por qué suceden? Bueno, al diluirse estas sales ácidas en una solución electrolítica, tienden a disminuir el pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de la acidez anteriormente mencionado. Bien, las sales alcalinas incrementan el pH de la solución electrolítica, por lo que funcionan en algunas ocasiones como inhibidores. Ahora, otro factor que afecta o que es causante de corrosión es la condición de la superficie. ¿Por qué? Al no tener una limpieza en nuestra superficie, esto nos puede ocasionar una fuerte influencia a la corrosión. Por lo tanto, es muy importante tener mucha higiene en nuestros materiales que estamos utilizando, trabajando para evitar este tipo de corrosión. Y por supuesto, no puede faltar la temperatura, que es uno de los principales factores que causan la corrosión. Al aumentar la temperatura, acelera la velocidad de corrosión. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material, o hacia el material que es afectado. Otra de las causas es la diferencia del potencial químico eléctrico. Y este nos habla acerca de la susceptibilidad que tiene el material respecto al valor potencial. Es decir, entre más positivo sea el valor potencial, más resistente será a la corrosión. Lo cual sucede en el caso inverso. Entre menor sea el valor potencial, el material tenderá a corroerse de una mayor forma. En la siguiente tablita se muestran algunos materiales respecto al potencial electroquímico. Ahora, ¿qué sucede con la concentración del oxígeno? Bueno, principalmente esto depende del tipo de material con el que se trabaja. Y esto es el que afecta el aumento o la disminución de la corrosión. ¿Por qué? Bueno, uno de los ejemplos importantes es el material ferroso, que al aumentar la concentración del oxígeno aumenta la velocidad de corrosión. Al contrario con los materiales pasivables, como el acero inoxidable, que al aumentar la concentración del oxígeno aumenta la protección a la corrosión. La velocidad del flujo también es uno de los factores que afectan a la corrosión, pues al aumentar la velocidad de un fluido, la corrosión aumenta, ya que evita la formación de capas resistentes a la corrosión. Por último, hay otros dos factores que afectan a la corrosión. Uno de ellos es el tiempo. ¿Por qué?
Conforme se incrementa el tiempo de exposición al clima, al ambiente, la tasa de corrosión incrementa. No sé si ustedes han observado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tubo expuesto al medio ambiente, ¿qué sucede? Bueno, la lluvia lo golpea, el sol, todos esos tipos de cambios lo afectan. Es por eso que con el tiempo, o mejor dicho, el tiempo es uno de los factores que igual dañan mucho o que afectan mucho a la corrosión. Un efecto biológico también es una causa de la corrosión, y aquí tenemos organismos macroscópicos y microscópicos. Y estos dos afectan de una forma diferente, por así decirlo. La primera, crean obstrucciones sobre la superficie, creando una aire-reacción diferencial. Y la segunda es absorbiendo hidrógeno de la superficie del acero, que es prácticamente uno de los factores que protegen a la corrosión. Estos factores son muy importantes y cabe señalar que es importante conocer de ellos para tener cuidado o aplicar ciertas medidas para prevenir esto. Buenas tardes nuevamente. Como ya lo mencionaron las compañeras, la corrosión es un fenómeno en el cual nos vamos a enfrentar día a día en nuestra vida ingenieril, ya que es algo muy común que se presenta en especial en la industria química. Dentro de un proceso existen 3 lugares donde la corrosión es más propensa a aparecer: el almacenamiento, el transporte, pero sobre todo el proceso de las materias primas. Dependiendo de la morfología y del tipo de corrosión es como se va a clasificar. Por ejemplo, para la corrosión del acero o del hierro, que es uno de los principales metales y componentes dentro de la aleación, lo que sucede es que el hierro se oxida, regresando a su estado como óxido férrico, lo que produce que en las aleaciones de acero se empiecen a dar estas decoloraciones de color naranja y que se distinguen bastante bien de manera visual al momento de ver el material. Pero bueno, eso solamente es un mecanismo de cómo surge la corrosión. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de corrosión de acuerdo a la clasificación morfológica. Se divide principalmente en estas 4 secciones: la corrosión uniforme, la corrosión localizada, la corrosión a baja temperatura y a alta temperatura. Durante esta presentación le daremos más enfoque a las primeras 2, dado a que son las más importantes en el estudio de un proceso electroquímico. El primer tipo de corrosión es la corrosión uniforme, y como su nombre nos lo dice, esta corrosión ocurre en la gran mayoría de las veces sobre toda la superficie del material, de manera constante, lo que ayuda a que sea predecible y podamos regular su avance a lo largo del material. Normalmente, para contrariar a este tipo de corrosión, lo que se hace es encontrar un grueso del metal lo suficientemente, llamémoslo, suficiente para que el material soporte su ritmo de trabajo durante la vida útil planeada, y además aguante el efecto de la corrosión. Pero desgraciadamente este tipo de corrosión no es el más común en el que aparece. Para eso llegamos a lo que es la corrosión localizada. La corrosión localizada es una corrosión muy severa en el caso de los materiales, ya que esta falla, a diferencia de lo uniforme, ocurre sin una predicción previa y puede aparecer de manera exponencial, aunque los tiempos de exposición del material sean cortos. El primer tipo de corrosión galvanizada que vamos a ver es la corrosión galvanizada. La corrosión galvanizada ocurre cuando nosotros ponemos en contacto 2 diferentes metales, causando que el que tenga mayor disposición a ceder electrones los ceda al otro metal.
¿Esto por qué sucede? Porque los metales necesitan estar en contacto eléctricamente, como puede ser un circuito, que el metal necesite ser selectivamente mejor que el otro para ceder electrones, o que hay una ruta adicional para el movimiento de electrones. Como pueden ver en este aparato, en esta fotografía, nosotros tenemos dos tipos de materiales diferentes. Y pues sí podemos observar la corrosión presente en donde esos dos metales hacen contacto es hasta una tonalidad diferente a la que presentamos dentro del material. Ok. Otro tipo de corrosión localizada es la corrosión por picadura o la corrosión pitting. Esta corrosión se presenta cuando nosotros recubrimos a nuestro material que va a estar expuesto a la corrosión con una capa protectora o con una película protectora contra esta corrosión. A lo largo del tiempo, pues esta capa se va desgastando, no de manera gradual ni uniforme, sino que en algunos puntos se va generando un mayor desgaste de la película. En estos puntos, cuando la película ya ha sido totalmente desgastada y hay una exposición directa con el corrosivo, por esos puntos el corrosivo entra y oxida al material en el caso del acero o lo corroe en el caso de otros metales, haciendo este tipo de corrosión muy peligrosa, ya que va realizando pequeños hoyos de manera localizada y rápida dentro del material, como lo vemos aquí en la imagen. Aquí se va formando el óxido, pero nosotros teníamos una capa catódica de protección, pero con el desgaste de esta capa catódica genera un hueco dentro de esta protección y ahí es donde se empieza a corroer y va generando estas fallas dentro de la estructura del material, donde podemos ver esto en lugares donde esta capa se desgasta, como los antiguos carros que eran construidos totalmente de lámina metálica y la pintura era desgastada y esta corrosión iba atacando de manera localizada en donde esta película estuviera más degradada. Otro tipo de corrosión localizada es la corrosión por ataque selectivo. Esta corrosión se presenta principalmente en aleaciones como el latón, donde una de las dos fases de la aleación o uno de los dos metales o más metales dentro de la mezcla es más propenso a corroerse que el otro, haciendo que ciertas partes dentro de la aleación vayan presentando corrosión, dejando un material poroso y que se desmorona. Uno de los varios tipos de corrosión localizada es la corrosión por corrientes parásitas. Esto sucede normalmente en materiales que van a estar enterrados y van a presentar una capa de ellos expuesta al ambiente. Esto ocurre cuando una corriente continua que fluye a través del material presenta un camino no deseado dentro de, lo que favorece que este flujo de electrones provoque corrosión en el material. Como podemos ver aquí en el esquema, vemos diferentes capas de material donde la tubería ha sido enterrada, como el terreno, primero que nada, el terreno que queda de la exposición al aire libre, la arcilla que queda como medio intermedio y al final la arena y la piedra, donde se van dando esta desviación de la corriente eléctrica que va a favorecer a que haya corrosión en el material. Otro tipo de corrosión es la corrosión microbiana. Este tipo de corrosión principalmente se da por la degradación del material por algún hongo, bacteria o cultivo microbiano que conduzcan a estos seres vivos a estar en el material. Esta corrosión puede ocurrir en diferentes casos, principalmente en el que este ataque al metal sea por subproductos del proceso microbiano, como el ácido, el azufre o el amonio, y principalmente que hay una interacción directa entre el agente microbiano y el metal que está bajo ataque. Lo que tenemos en la foto es la proa del naufragio del Titanic. Dentro de esta foto es muy especial porque se presentan varios tipos de corrosión en un mismo cuerpo. Una de ellas es la microbiana.
Una de las razones por las cuales el Titanic no ha sido llevado nuevamente a la superficie es porque el metal, el acero con el que está construido el barco, tiene tanta corrosión que la simple fricción del agua de sacarlo del fondo del mar a la superficie destruiría gran parte del barco y una gran cantidad del material de la construcción del barco se iría desmoronando conforme el barco sube. Entonces, el efecto de este tipo de corrosión, sumado a los demás, como lo hemos visto, una corrosión galvanizada, dado que hay varias impurezas dentro del agua, una corrosión también por la combinada que vamos a ver después, hace que el sacar las partes hundidas del barco sea muy difícil para la preservación de este. Otro tipo de corrosión es la corrosión intergranular. Este tipo de corrosión es un ataque preferencial en los límites de los cristales que conforman al metal. Esta corrosión tiene como causa principal las diferencias químicas y físicas entre el centro del metal y el borde del metal. Aquí podemos ver una ampliación microscópica donde podemos ver cómo los cristales del metal se van rotos, provocando estas grietas que luego van a ayudar a que el metal se corroa. Otro tipo de corrosión localizada es la corrosión por celdas de concentración. En este caso, si nosotros tenemos presentes dos áreas de un componente en proximidad diferente, estas dos áreas van a diferir de la cantidad de componente reactivo disponible, lo que va a hacer que la reacción en una de estas áreas se vea acelerada. Un ejemplo de esto es cuando en la corrosión existen grietas por el efecto del oxígeno, pero al momento de que estas no pueden penetrar, se va creando una concentración elevada del oxígeno presente más el oxígeno atmosférico, lo que va a ayudar que la corrosión por el oxígeno se acelere y provoque este crack en el material. Otra corrosión es la termogalvánica, la cual es esta acción de la temperatura más la interacción entre los metales. Este cambio de la temperatura por convención se establece que cada 10 grados la velocidad de la corrosión se va a ir duplicando. Si nosotros tenemos un componente con una temperatura mayor en uno de los extremos, la corrosión va a ser acentuada por ese gradiente de temperatura y el ataque local van a ser en donde tengamos presente la mayor temperatura y la menor temperatura. La corrosión causada por acción combinada es lo que también le ocurre al barco Titanic, que se encuentra en el fondo del Océano Pacífico. También la corrosión causada por acción combinada es la corrosión que sufre el naufragio del Titanic, hundido en el Océano Atlántico. Esta corrosión es acelerada porque hay varias corrosiones afectando al mismo tiempo al material. En este caso, también apoyado por el efecto de la presión. Si nosotros consideramos que el barco está en el fondo del mar, el material está siendo sometido a una presión impresionante, más la acción microbiana, más la corrosión galvánica, más un gran número de factores que hacen que el acero con el que estaba construido el barco ya esté degradado otra vez a óxido férrico. Por último, tenemos la corrosión por fatiga y la corrosión por fricción. La corrosión por fatiga es la acción combinada de diferentes tensiones cíclicas dentro de un entorno corrosivo, lo que nos va a provocar que se reduzca la vida útil del material por el simple hecho de la fatiga del material. Y en el caso de la corrosión por fricción, esto es causado por el movimiento relativo entre dos superficies que están en una capa antideslizante, pero que van desgastando sus capas protectoras, permitiendo que los mecanismos de la corrosión puedan operar.
Ahora bien, vamos a ver algunos métodos que nos ayudan a prevenir la corrosión, ya que como lo mencionó la compañera Laura, la corrosión puede representar grandes pérdidas económicas, pero como lo mencionó la compañera Camila, de igual manera, el hecho de que nosotros trabajemos con un material que presenta corrosión también genera una exposición y una falta a la seguridad del operador que maneje ese tipo de equipo. Una primera etapa, de la corrosión es el galvanizado. El galvanizado, de manera muy sencilla, es el baño en zinc de las piezas de acero o del metal que se va a corroer. De esta manera, el primer metal que se va a oxidar o el primer metal que va a hacer sus electrones va a ser el zinc y no el metal principal o el metal que se está recubriendo. ¿Cómo se galvaniza? Pues primero tenemos estas 5 etapas que más que nada son etapas de limpieza. Recordemos que para poder hacer un baño o un recubrimiento con algún metal, la pieza tiene que estar limpia y libre de grasa. Después viene un proceso de secado y al final el baño en zinc. El baño en zinc se puede hacer de dos maneras. Puede bañarse a la pieza en zinc fundido a altas temperaturas, o también puede ser hacerse un depósito de zinc por una electrólisis. Otro método de prevención de la corrosión son las pinturas y las coberturas. Esta pintura que se aplica arriba de la capa metálica o de la capa de la aleación metálica funciona como una capa protectora contra el metal que puede ser propenso a corroerse. Estas sustancias generan una barrera material, que va a ayudar a prevenir la corrosión. De hecho, esto es lo que, como muestra la imagen, se hace en los carros, ya que algunas secciones que todavía se siguen haciendo con lámina, como el cofre, cuando la pintura es desgastada, posteriormente al desgaste de la pintura o de esta capa protectora, se da ahora sí el desgaste del material por corrosión. Por eso se recomienda que cuando la pintura ya está desgastada, el carro se pinte nuevamente para evitar que se corroa el material estructural del carro. Esto también nosotros lo podemos ver en diferentes metales que se encuentran expuestos al aire libre, como aquí son algunas rejas o rejillas, y también lo podemos ver dentro de los parques, que estos juegos de acero o de aluminio son recubiertos con una pintura que ayuda a evitar que se oxiden o, como ya lo conocemos ahorita, se corroan por el efecto de la lluvia. El método más importante para prevenir la corrosión es el diseño. El nosotros saber qué pasa o qué ocurre a lo largo de nuestro proceso es muy importante, ya que también nosotros podemos seleccionar materiales que reduzcan este riesgo a la corrosión y que obviamente reduzcan los costos de mantenimiento o de cambio de piezas por el efecto de este fenómeno electroquímico. Debemos de tener en cuenta varios factores, pero principalmente ver el material y la construcción de los diferentes accesorios que van a estar involucrados en el proceso. Y también, este es un poquito más difícil, es el cambio de las condiciones ambientales. Esto quiere decir qué es lo que va a estar rodeando a mi proceso y sus componentes. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre la protección anódica. Una forma de control de corrosión es hacer más pasivo el metal aplicándole corriente en la dirección en que se vuelva más anódico. Esta técnica solo es aplicable a metales y aleaciones que muestren un comportamiento activo-pasivo. La protección anódica es un método que consiste en recubrir un metal con una fina capa de óxido para que no se corroa. Como se puede inferir, esta fina capa nos ayuda como protección. Es como si le pusiéramos una funda a un celular para ayudar a que no se maltrate tanto. En este caso, el celular siendo nuestro metal.
Existen metales como el aluminio que al contacto con el aire son capaces de generar espontáneamente esta capa de óxido y lo hacen altamente resistente a la corrosión. Este proceso se utiliza obviamente para aumentar el grosor de esta capa, para que nosotros le demos un espesor deseado y que la protección dure un tiempo determinado. Esta anodización genera cambios en la textura microscópica de la superficie. Lo que esto nos provoca es que los materiales en sí sean de mayor fuerza y resistencia a la corrosión, aunque a su vez también puede afectar sus propiedades para hacerlo más quebradizo o incluso reducir su punto de fusión. Y bueno, otro método para proteger nuestro equipo es a través de la protección catódica. ¿Qué es la protección catódica? Esta es una técnica para controlar la corrosión galvánica de una superficie de metal, convirtiéndola en el cátodo de una celda electroquímica. Una manera sencilla de explicar esto es mediante la conexión de un metal que nosotros deseamos proteger, lo vamos a conectar a otro que sea más fácilmente corroíble para que actúe como ánodo de una celda electroquímica. La protección catódica es en sí misma una técnica muy segura de protección contra la corrosión del hierro y otros metales, además de aleaciones sumergidas o enterradas en medios potencialmente agresivos. Este método se utiliza principalmente en cargueros, en naves donde el volumen o la superficie que nosotros deseamos proteger es en extremo grande, como se ve en la siguiente imagen. Toda el área roja del barco es la que nosotros deseamos proteger catódicamente en este caso, pero ya que los ánodos galvánicos no pueden generar la suficiente corriente eléctrica para proteger toda esta superficie, ya que es extremadamente grande, se hace a través de corrientes impresas. ¿Qué son las corrientes impresas? Bueno, este tipo de protección se realiza mediante un generador externo de corriente continua o usando alterna con rectificadores, el cual el polo positivo se conecta a un ánodo de emisión y su polo negativo a la estructura que se desea proteger, en este caso toda la superficie que va a estar debajo del agua de nuestro barco. El procedimiento por corriente impresa permite el ajuste en forma manual o automática de las potenciales y densidades de corriente de acuerdo a los requerimientos que en cada momento necesita la estructura protegida, ya sea para un barco, para un buque, incluso para una plataforma petrolera. Esta posibilidad le otorga un campo de aplicación mucho más amplio que los ánodos de sacrificio, como les explicaré en un breve momento. Ánodo de sacrificio. ¿Qué es un ánodo de sacrificio? Un ánodo galvánico, también se le conoce así, es el componente principal de un sistema de protección catódica, como lo estamos viendo, que se utiliza para proteger en contra de la corrosión estructuras metálicas enterradas o sumergidas. Consiste en colocar al lado del material a proteger otro material que sea más electronegativo para que éste se corroa con mayor facilidad. Es un principio que utiliza la diferencia de potenciales para que el material que deseamos proteger se recubra de una pequeña capa y este no sea tan fácilmente corroíble. Y bueno, como se puede ver en la imagen, los ánodos de sacrificio de todo este sistema serían los que están colocados a los extremos de nuestra superficie con respecto al ánodo que se desea proteger, que es el central. Físicamente se ven algo como esto. Estos serían los ánodos de sacrificio. Estos son su vista en el mundo real. Nosotros los vamos a poder encontrar así, los cuales obviamente se encuentran en bastante mal estado y por eso es que son llamados ánodos de sacrificio, ya que los sacrificamos a cuenta del ánodo que deseamos proteger. Y bueno, esto sería todo por nuestra presentación. Por último, les leeré esta conclusión que elaboramos entre todos los integrantes del equipo. Cuando se selecciona el material de construcción para la aplicación particular, el material en cuestión debe de poseer ciertas propiedades físicas, mecánicas y propiedades resistentes a la corrosión. En el proceso de selección, el costo también es una consideración muy relevante. Aunque algunas aleaciones pueden cumplir con las consideraciones necesarias, su costo puede ser excesivo.
Como resultado de esto, se han desarrollado múltiples materiales de recubrimiento y revestimiento que se pueden aplicar a materiales de construcción menos costosos para proporcionar la protección contra la corrosión necesaria. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y que tengan un buen día. A ver, ahora sí. Vamos a pasar a estas otras cosas. Fast forward. Al actuar como ánodo de una celda electroquímica. La protección catódica en sí misma es una técnica muy segura de protección. Ya la contra- Cristian. ¿Qué hiciste? Cambié la diapositiva sin querer. Ay, chale. Solo Contrólate. Puedes. Sí estoy grabando, ¿verdad? ¿No te aparece en la parte de arriba el foquito rojito? Una de las principales, yo creo que ya está ahí, ya está ahí. Le voy a decir a mi compañero que lo corte. Ya. Va. Bueno, para continuar, espera, ya me puse nerviosa. Ay, no sé qué hacer. Llevo más de 1 hora tratando de grabarlo y no puedo. Dinámico del material se le llama o se significa. Ay, no. Sebas, tú lo vas Yo a tengo grabar una conmigo, duda. ¿va? Tú lo grabas conmigo. De hecho, yo también lo puedo editar porque tengo un programa, porque a eso me dedico con mi Ah, parte. sí, Ah, Sebas, editor de video. Tú me Pues, vas a sacar de perdón. pobre, ¿eh? Tú me vas a sacar de pobre. Entonces,